Feliz tarde, un placer saludarte. Bueno, aquí estamos dando inicio a la transmisión de hoy. Vamos a esperar un poquitito a ver cuánta gente más se conecta a nuestra transmisión de todos los martes. Todos los martes a esta hora estamos conectándonos para hablar de diferentes temas. Hoy el invitado son ustedes, o los invitados son ustedes. Me había anunciado pues que hoy íbamos a conversar ligeramente sobre un tema específico, eso sí, así que preparen lo que consideren pertinente, sus comentarios, sus preguntas, acerca de eso tan particular, como lo coloqué en el post, ese tema tan particular, ¿no? Que es el soltar, el dejar ir. Cómo nos aferramos muchas veces a las cosas, a las personas, a las ideas. A veces decir, no, el dejar ir, pensamos nada más que es dejar ir a una persona, ¿no? Pero están las cosas, están las ideas, están las personas obviamente, están, bueno, bienes a veces intangibles, otros tangibles, materiales. Y bueno, mientras damos un ratico más, quiero comenzar diciéndoles, bueno, que por cierto ya se conectó el primo Darío, que no me aguanté, Darío, apenas te fuiste lo probé. Qué molleja de queso. Tremendo queso, el de la gente de @tuvaquita1, aquí en Houston. Pruébenlo, tremendo queso, que chillón, divino. Ya lo probaré en la plancha para ver cómo tú dices que no se derrite y se tuesta, o sea, se pone, se toma su color. Bueno, de verdad que les recomiendo que lo sigan los que están aquí en Houston. Igual un pan dulce sabroso también, de verdad que muy bueno. Bueno, ya diferentes personas conectándose. Tenemos aquí a Henry Páez, a Johan Flores, a Darío, a Nevis Inciarte, todos pues con todos agradecidos por su conectividad, por estar siguiéndonos semana a semana. Bueno, les decía, hoy vamos a hablar acerca de ese tema tan particular, que es el dejar ir, el soltar, el permitir que las cosas fluyan. Y es un tema que es muy, muy consecuente, muy recurrente, con permanente recurrencia estamos viendo que se le dice, y le dice, suéltalo, déjalo ir, o déjala ir, o deja ir ese pensamiento, como le decía, deja ir esa idea, ese juicio, esa fantasía de pronto que estás viviendo y que es válido tenerla, ¿no? Déjala ir para que veas cómo se da. A veces, fíjense, a veces hasta mientras estamos buscando algo, ¿no? Que se me perdió algo en la casa, se me extravió, y lo estoy buscando, y estás necesitado de tenerlo, y oye, que requiero conseguirlo, y lo requiero conseguir, y mientras lo buscas, no lo consigue. Y a veces te han dicho, deja de buscarlo, para que veas que aparece. Y ciertamente es así. A veces decimos, ya no voy a buscar más. Y de pronto, apareció esa cosa que estamos buscando. Bueno, igual ocurre con esto, con este tema tan particular, ¿no? Este tema que es el dejar ir, el soltar, el permitir que las cosas fluyan. Y es que las cosas, precisamente para que el agua fluya en un cauce de río, debe soltar el agua. Es decir, el agua no está nunca estancada, porque si no ya no sería un río, sería un estanque, donde el agua está estancada y tiene probabilidad de que se pudra, de que se dañe. En cambio, en un río, el agua está en constante movimiento, o sea, agua que llega, agua que entra, agua que sale, agua que entra, agua que sale. Y es lo que le da precisamente esa capacidad de mantenerse fresca, de mantenerse activa, de mantenerse viva, porque estamos soltando. Muchísimas veces nosotros nos aferramos a, como les decía al principio, a ideas, a cosas, a personas, a instituciones, y no permitimos que las nuevas lleguen. Y por eso a veces decimos, oye, pero ¿por qué será que a mí no se me dan las cosas? Si he querido, deseado con mucha ansia tal situación, tal circunstancia, y no se da. Y es precisamente porque a veces estamos aferrados a las circunstancias de esa misma índole
previas que no permiten que lo nuevo llegue. Hay una historia muy famosa del maestro Krishnamurti en la cual un discípulo le llega y lo conoce y le pide que le enseñe muchísimas cosas nuevas, que le enseñe todo lo que sabe. Y Krishnamurti le dice, claro que sí, por supuesto, pero previamente vamos a tomarnos un té. Y le invita a tomarse un té. Cuando pues están acomodados ya para servirse, viene el sabio con las tazas de té llenas. Con las tazas de té, con su tetera, le entrega su taza de té, se acomoda su taza de té y le sigue echando a la tetera del alumno. Y el té lo que hace es desbordarse y desbordarse y desbordarse y caer al piso y eso es un reguero que se forma allí. Y el alumno, oye maestro, pero que se está botando el té. Y le dice, precisamente, esa es la enseñanza que te quiero dejar. Mientras no vacíes tu taza, nada nuevo puede entrar. De hecho, para él una taza vale cuando está vacía o cuando se llena y se deja vaciar y se vuelve a llenar. Porque precisamente eso es parte de la evolución, del movimiento, del continuar. Y estamos bien claros que la vida es precisamente eso, permanente movimiento. La vida es dinamismo. La vida es la posibilidad de ir cambiando. Heráclito, un filósofo griego, decía que nadie se baña en el río 2 veces. Corrijo, ninguna persona se baña 2 veces en el mismo río, decía Heráclito. ¿Por qué? Primero, porque cuando se vuelve a bañar ya no es la misma persona. Y segundo, porque el río tampoco tiene la misma agua. Y es porque todo ha evolucionado, todo ha cambiado. Entonces, en este tema tan especial que lo podemos enfocar en diferentes situaciones vividas, el tema del trabajo, a veces estamos anhelando un nuevo empleo o un nuevo emprendimiento, una nueva oficio, una nueva actividad, y lo vemos que lo tenemos tan cerca y sabemos que tenemos inclusive esas capacidades tan particulares para poderlo desarrollar y tenemos fe de que nos puede ir muy bien con ese nuevo oficio, con esa nueva profesión. Y oye, no termina de llegar, no se cuaja, como decimos nosotros, no termina de darse. Bueno, precisamente porque estamos aferrados a lo anterior. Que es muy diferente el recordar las cosas que hemos vivido, el tenerlas presentes, el agradecerle, el aprender de allí, en base a las historias positivas y no tan positivas que tuvimos, aprender de ellas, mirarlas al pasado, hacia el pasado y poderlas identificar, sin el dolor que tal vez en algún momento nos causaron, ¿no? o se causó por esa circunstancia. Y otras estar aferrado. Y todo tiene que ir en constante movimiento y en constante evolución. Ocurre también con las parejas. Vemos, terminamos con una pareja, se acaba esa relación, iniciamos nuevas relaciones. Oye, y ocurren las mismas situaciones. Ocurren encuentros tan particulares que no permiten el desarrollo de esa nueva pareja. Y es muy sencillo, porque todavía estás aferrada, tal vez no la inmediatamente anterior, pero sí a parejas del pasado. Entonces las cosas hay que irlas despidiendo en su momento. Hay que irles dando la gratitud por el momento que se vivió. Porque todo en la vida tiene un momento determinado. Todo en la vida es finita. Es decir, que se termina. Tiene un principio y tiene un final. ¿Cuál es? No lo sabemos. Como precisamente para algo estamos encontrados con las diferentes personas y situaciones en la vida, de algo hay que aprender. Y hasta que ese aprendizaje no se haya consolidado, no se haya dado absolutamente, pues sencillamente no va a fluir. De ahí no se va a dar nuevamente esta circunstancia. Y pues, como les decía, entonces la nueva pareja no termina de llegar y cuando llega, oye, no se da en una forma armónica, en una forma sencilla, en una forma fácil el poder establecer esa relación de pareja. Y es porque muchas veces no hemos cerrado lo anterior. De eso hemos hablado también y lo han escuchado en muchísimas partes, el cerrar ciclos, abrir ciclos. Y bueno, así es en todo. A las personas que hemos tenido, que hemos tomado la decisión de emigrar,
tenemos que también hacer ese cierre, esa gratitud, ese soltar. Y es muy importante acotar que soltar, nuevamente lo recuerdo, no es olvidar, no es pasé la página y ya no sé si exististe o ya no estoy allí. No, al contrario, es dar esa libertad también, porque a esa cosa, a esa idea, a ese juicio, a esa institución, a esa persona, también hay que darle la libertad. Y la libertad es uno de los principios, o más que uno de los principios, debería decirte, es una de las características más básicas del amor. Inclusive, dar la libertad es una muestra de amor. Es una muestra de amor puro. Hey, te doy toda la libertad. Tienes toda la libertad para elegir, para hacer, para decir. Porque me es grato el que a ti te vaya bien. Ese es el amor. Y precisamente la libertad está fundamentada, en el crecimiento está fundamentado en la libertad. A los que son creyentes, a los que somos creyentes, cuando Dios puso a Adán y Eva, si utilizamos esa teoría, y a los que no es creyente, pues me permito tomar esto como una analogía. Los puso en el paraíso y les dio la libertad. Solamente les dijo, no comáis de esa fruta. De resto, todo estaba para ellos. Tenían plena libertad, absoluta. Bueno, porque eso es parte del preciso amor y de que pudieran desarrollarse. Tal vez en esa misma libertad, ya esto es un pensamiento mío, en esa misma libertad y en esa misma advertencia de no se coma esa fruta, bueno, ellos tuvieron la libertad de hacerlo, porque nunca los amarró. No les dijo, además te la comeréis porque te voy a estar pendiente, ¿no? Y lo hicieron. Y de ahí se fueron dando resultados, consecuencias de esa acción tan particular. Y la cosa siguió. Y la cosa siguió. A veces tenemos juicios, que también es importante. Mire, con los juicios y con las ideas, yo me atrevería a decir que es una de las principales cosas que tenemos que ir desaprendiéndolas, soltándolas e ir aprendiendo nuevas. ¿Y en base a qué? Bueno, precisamente en base a las nuevas situaciones que estamos viviendo, a los nuevos momentos en que estamos enfrentándonos, y tienes que irlo adaptando. Lo decía Charles Darwin, más que sobreviva el más grande, que no es el que va a sobrevivir, sobrevive el que mejor se adapta a las nuevas circunstancias. Y los pensamientos son esos amigos o esos enemigos que están en nosotros mismos. Es decir, que nosotros mismos somos nuestros mejores amigos, nuestros peores enemigos. Porque a veces nos quedamos anclados con unas ideas, con unos juicios, con unos pensamientos que no nos permiten evolucionar. De hecho, creo que cuando nos anclamos a personas o instituciones, de verdad nos estamos anclando a un pensamiento. ¿Cuántas veces nos vemos parejas que están juntas o se mantienen todavía juntas, unidas, y viven situaciones realmente difíciles, realmente grotescas para ellos, que tú dices, oye, pareciera que lo mejor es que no estén por respeto, por amor a sí mismos, dense la libertad. Pero muchos están con la idea de que el matrimonio o la unión es para siempre. Y pudiéramos decir que sí es para siempre y cuando se dé el cometido, para siempre y cuando se dé el objetivo, ese aprendizaje tan particular, ese aprendizaje específico, que muchas veces no lo sabemos mientras lo estamos viviendo. No sabemos en verdad para qué estamos con alguien. No sabemos para qué estamos trabajando durante X cantidad de tiempo en una empresa. No sabemos para qué estoy manteniendo yo este emprendimiento. No sabemos para qué yo estoy todo el tiempo en este lugar o permanezco en este sitio. Pero algo hay. No lo tenemos conscientemente. En el inconsciente nuestro sí está. Hay algo que aprender de cada una de las situaciones que estamos. Y cuando ya sientas, porque ahí va a ser el momento de la respuesta, cuando ya sientas que, bueno, ya aprendí, que como que empiezas, oye, ¿qué más puedo hacer yo aquí? ¿Qué más puedo aprender yo de todo esto? Cuando ya sientes que lo has aprendido todo, sencillamente agradécelo y dale permiso y date el permiso de seguir adelante también. Es muy importante, date ese permiso, continuar, de seguir adelante en la vida, porque precisamente
es lo que corresponde, el paso siguiente. El paso siguiente. Imagínense una persona, por supuesto, tal vez este caso no es el más ideal porque aquellos que en su trabajo y en su desarrollo van por grados o van por niveles, obviamente vas dejando el nivel anterior. O bueno, te lo voy a poner papaya. Cuando nos graduamos de bachiller. Hoy uno de los momentos más divinos, en lo particular, fue mi estadía como estudiante de bachillerato. Y cuando te gradúas, aquella emoción, porque estás tras esa meta, aquella emoción, aquella felicidad, que a la vez también se convierte por un rato en una tristeza. Porque bueno, vas a dejar de ver a los amigos, o no los vas a ver con tanta frecuencia, porque vas a dejar de estar en el sitio que por tanto tiempo estuviste compartiendo, más de la mitad de tu vida. Sin embargo, toda esa circunstancia, toda esa mezcla de emociones, de alegría por la meta alcanzada y de tristeza porque sabes que vas dejando atrás algo, la recibes con regocijo. Porque viene algo más, porque viene algo más grande. En uno de los videopodcasts que están en mi canal de YouTube, recuerden seguirlo, Leonardo Pérez Álvarez, se suscriben, le dan las notificaciones, que es el de tocar fondo. En el de tocar fondo se habla muy bien, muy claro también de esta parte, que a veces nos sentimos tan ahogados, tan pesados, que no podemos continuar, que no podemos seguir, que tocamos fondo. Y precisamente lo que viene luego de tocar fondo es el impulso. Pero para impulsarse hay que soltar eso que nos ha llevado hasta el fondo. Figurativamente hablando. Porque también sería muy cómodo decir, no, fue por tal circunstancia y tales personas que yo llegué al fondo. No. Yo soy responsable de mi vida. El único responsable de mi vida soy yo. Y soy co-creador de todo lo que me ocurre. De todo lo que me ocurre. Es decir, nada aquí está en individualidad de decir, no me ocurrió porque tal persona me hizo esto. Algo o en algo, nosotros también influimos precisamente para que esa situación se diera. Y entonces, bueno, viene esto de soltar, ¿no? De ir generando nuevas oportunidades, porque cuando soltamos ideas, personas, cosas, nos estamos nosotros mismos liberando. Nos estamos nosotros mismos liberando. Es como aquella persona que necesita cruzar un río y no tiene ninguna forma de cruzarlo, salvo construir una balsa. Porque la corriente es muy fuerte, es muy profunda, no lo puedes pasar caminando. Bueno, y se atreve a construir la balsa. Y pasó mucho tiempo haciendo la balsa, y la balsa la hizo y le permitió pasar de una orilla a la otra. Bueno, más adelante consigue más ríos. Pero sería muy tonto de esa persona mantener la balsa todo el tiempo encima, que le va a cansar durante su trayecto en tierra, que no le va a dar funcionalidad durante su camino en la tierra misma, sino que le corresponde soltar la balsa. Ya la usaste para lo que era. Y si viene otro río, pues sencillamente vas a tener mayor experiencia, vas a tardar seguramente mucho menos, la vas a construir mucho más rápido, tal vez será una balsa hasta mucho mejor, que te permita también pasar el río más rápido, con mayor seguridad, pero la que te funcionó en un momento determinado ya cumplió su papel, cumplió su rol. Y corresponde darle paso y darme paso a algo nuevo. A continuar, a seguir evolucionando, a seguir en movimiento. Esa es la idea. El soltar es mucho más allá del sencillamente decir, ya, lo solté y me olvidé, de eso ya pasó. Claro, ya pasó, pero está en ti, porque tú formas parte, o en ti hay mucho de esa situación todavía. Esa situación que viviste, esa persona con la que compartiste, ese trabajo que tuviste, ese emprendimiento que desarrollaste, sigue estando en ti y te ha abonado para que tú seas quien eres en ese momento. O para que yo sea quien soy en este momento. Y eso te brinda mayor experiencia, te brinda mayor conocimiento, te brinda mayor seguridad. Todos los seres humanos, en algún momento determinado, soltamos a nuestros padres. Bueno, porque decidimos hacer otra vida,
bien porque me casé, bien porque decidí vivir solo, pero me muevo de la casa, del lecho materno y paterno. Todos, en algún momento particular, abandonamos también a la familia. Cuando se nos muere algún amigo, algún familiar. Y por supuesto entramos en duelos. Pero el tema de los duelos, de las pérdidas, de la muerte misma, es un tabú en nosotros mismos. Entonces es preferible a veces evitarlo, ignorarlo, como para no caer en todo ese proceso que significa el duelo, ¿no? En esas etapas tan particulares que tiene el duelo, en la negación, en la rabia, en el dolor mismo. Y a veces nos quedamos del dolor, pasamos al sufrimiento, que no es una etapa del duelo, es una decisión de cada uno, porque el dolor sí es parte del duelo, de ahí viene el nombre. Ahora el sufrimiento sí es decisión propia. Es cuando ya tú le haces la casa, la construyes, de plata banda y todo, para quedarte en el dolor todo el tiempo. Ese es el sufrimiento, una decisión muy particular. Y por supuesto, en algún momento también nosotros desaparecemos de este plano físico. Y nos vamos. Y es que es parte del movimiento. ¿Han escuchado alguna vez cuando se dicen unos van para que otros lleguen? Es así la vida. La vida es redonda y es continua. Continua. Entonces un rato estás arriba, un rato estás abajo, un rato tienes luz, un rato tienes oscuridad, un rato hay alegría, un rato hay tristeza. Y va en movimiento, un movimiento, un movimiento. Háganse la pregunta. O más que la pregunta, hagan la evocación, traten de recordar si en algún momento de su vida se montaron tal vez en un taxi, en un transporte público y se consiguieron a alguien o estaban de pronto en el banco, en lugares públicos, en el cine y se consiguieron a alguien que les dijo algo, X cosa, uy, les dejó marcado, y más nunca lo vieron o la vieron. Y si llegan a ver a esa persona, ni la reconocen. Pero ustedes recuerdan que en un momento determinado alguien les dijo eso. Bueno, esa persona cumplió el objetivo. Para eso, esa persona se acercó y tú te acercaste también a esa persona. Nos acercamos, nos llamamos entre nosotros mismos. Y todo tiene un para qué, más que un por qué. Y la pregunta del por qué es precisamente por qué el hacernos todo el tiempo el por qué separado, o sea, el de la pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué así? ¿Por qué aquí? Son preguntas del ego. Nos hacemos víctimas. Nos hacemos las víctimas, ¿por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué tan seguido? ¿Por qué tal cosa? Y el por qué que va pegado, que es el de la respuesta, porque es del ego. Y al amigo ego, que viene con nosotros, ojo, viene con nosotros, está con nosotros, nacemos con él, sencillamente le decimos, epa, ya va. Aquí convivimos juntos. Pero mando yo, mi mente, el córtex, el neocórtex, mi mente racional, manda, para evitarnos pues situaciones incómodas a la cual el ego nos lleva. Inclusive, miren, el ego nos puede llevar muy lejos, a un triunfo increíble, un reconocimiento bárbaro, pero te puede dejar ahí, solo, sola, delicado. Conozco de muchos casos, inclusive vividos, pero uno mismo, y cuando te das cuenta dices, verga, ¿qué hice? ¿Por dónde pasé? ¿Sabes qué? Ni cuenta nos dimos por dónde pasamos. Porque el ego nos llevaba en las nubes, flotando. No nos permitía disfrutar las cosas buenas. Y ahí es cuando más duele, cuando nos corresponde, cuando es el momento de decidir soltar. O bien que me suelten y yo también estoy soltando, o el primer paso, yo soltar. Porque el ego no nos lo permite, no nos deja ver. Y es una situación muy confusa la que vivimos. Muy confusa la que estamos viviendo. Y
precisamente estas pérdidas, estas libertades, nos generan el duelo y bueno, la confusión viene de ahí, viene la negación, no puede ser, esto no me está pasando a mí, esto no es así, luego pues te vas a la rabia, porque a mí, pasas al dolor y pues empiezas a llorar y llora todo lo que tienes que llorar, chilla todo lo que tienes que chillar, todito eso lo tienes que hacer. Y luego pues empiezas otra vez a darte cuenta, calma y aceptas. Y luego de la aceptación viene la transformación. Y aquí mezclando pues todos los temas, porque la vida es eso, es un sistema. O sea, obviamente comenzamos hablando del tema principal, que es el del soltar, el de libertar, el de liberarse, y liberar a los demás y liberarse uno mismo, que es lo primero. Y por supuesto vamos pasando por todos. Porque la vida es un sistema y se va concatenando. Al venir una cosa, viene la otra, viene la otra, viene la otra. Es una cadena. Así la vamos viviendo. Así la vamos viviendo. Y miren, les decía que una de las cosas más maravillosas que podemos hacer es agradecer. Agradecer cualquier cosa que hayamos vivido, en cualquier nivel, inclusive por muy dolorosa que haya sido vivirla, de esa que cuando nos soltamos decimos, gracias a Dios, salí de aquí. Bueno, pero también da gracias a Dios, o al universo, o a quien tú quieras darle las gracias, que viviste esa situación, porque esa situación te brindó un gran aprendizaje. Esa situación te brindó experiencia, te brinda seguridad, te brindó un aprendizaje, te educó. ¿Y cómo vas a saber que aprendiste de esa situación? Se te va a volver a presentar. Y ahí entonces vas a venir tú a decir, ¿qué carta voy a jugar? ¿Qué actitud voy a tener ahora? Ahí es. Porque no te creas, o no me creo, o no nos creamos, que sencillamente porque estudiamos mucho, nos la sabemos todas. Porque muchas veces nos llenamos tanto, pero tanto de aprendizaje y no lo soltamos, que no sabemos de verdad si sabemos. ¿Y cómo lo soltamos? En la práctica. Lo vamos soltando en la práctica, primero para nosotros, y cuando te das cuenta que ya te conviertes en un experto, en alguien con sapiencia para teórica y práctica, para el manejo de una situación particular, pues sueltas más. Empiezas a enseñar a otros. Les muestras. Por eso en la vida somos siempre maestros y aprendices. Permanentemente. Permanentemente. Somos maestros y somos aprendices. Entonces, oye, estamos llenándonos y nos ponemos súper obesos. Agarrando todo para nosotros, y no soltamos. No soltamos. No permitimos que la vida fluya. Y la vida es permanente movimiento. Permanente movimiento. Gracias a la gente que se ha conectado hoy. Darío, Nevis, a Johan, a Henry, a Johnny, a Imet, a Violeta, a Linet y a Rolando. Gracias por estar conectados en vivo, en íntimo, relajados, solamente ustedes y este servidor, pues agradeciéndoles, como siempre, el que hayan estado. Ya lo saben, recuérdenme seguir en las redes sociales, @leoperez74, mi cuenta personal de Twitter, de Instagram, @un placer saludarte, que es esta por donde estamos. También está el canal, el podcast de Un Placer Saludarte, y mi canal YouTube es Leonardo Pérez Álvarez. Ya nos vamos, ya lo saben. La vida que fluya, soltemos. Ya lo saben, más que hacer lo que queramos es querer lo que hacemos, lo que hace a la vida una bendición. ¡Feliz noche! ¡Queu!